importante, ¿no? Que no se detengan ante los factores que la sociedad les impone, que aprendan a construir nuevas políticas, nuevas leyes, que se atrevan al cambio, porque realmente todo se puede, como tú bien lo dices. Claro, estamos trabajando y estamos en una sociedad que va avanzando a paso lento, y en donde cada vez va a haber más apertura a las libertades, a los derechos humanos, una sociedad más respetuosa cada vez más de la diferencia, que se orgullezca y se enriquezca de la diversidad y no que la condene y no que la excluya. Algo muy importante para hacer público, ¿no?, estos derechos humanos son los medios. Realmente la apertura de ellos ante este tema es muy polémico, no muchos dan a conocer este tipo de problemáticas o situaciones, o ya sea beneficios, ¿no?, que tienen los ciudadanos de cada cultura. ¿Cómo fue para ti imponer tu voz ante estos medios? Recientemente esa misma pregunta me lo hacían compañeros y compañeras de la Ibero de Puebla, de comunicación, y yo les contestaba que los medios de comunicación han jugado un papel primordial, claro, en la modificación de el constructo y el ideario y el imaginario social. Cuando no se puede hablar de la Revolución Mexicana si no es a través de los medios de comunicación, no se puede hablar de la independencia de la India con Gandhi en la cabeza si no es por los medios de comunicación, y así puedo hablar de muchos otros casos en donde los medios de comunicación han jugado un papel preponderante, en donde como llegan a las masas, los medios masivos de comunicación pueden acomodar cierto pensamiento de cierta forma que se vea bien o mal. En el caso de los medios de comunicación, no podríamos estar hablando en un medio abierto o en la televisión o en la radio sobre estos casos en tema de derechos humanos, de la diversidad sexual, hace unos 10 años o hace unos 15 años que ahorita. Ahorita ya tenemos bastantes espacios de comunicación, escribo en varios periódicos, en varias revistas, en varios portales de internet, tengo una columna radial en un programa de radio del gobierno. Y bueno, eso es gracias a la apertura que están dando los medios de comunicación. Te digo, en ese sentido yo creo que es muy importante cómo los medios han utilizado este poder que tienen, y por eso es el cuarto poder, a favor de los derechos humanos. Todavía hay estigma, por ejemplo, periodistas en la nota roja sin escrúpulos que estereotipan, estigmatizan y vulneran a través del discurso encubierto una homofobia, una transfobia hacia la población LGBTI. Nos falta esa parte, pero por otra parte estamos avanzando. Ya cada vez hay más apertura, cada vez mayor personas salen del closet, eso no debería de ser. Sin embargo, está pasando. Y si salieran muchísimas más personas del closet, algo que sí tengo que decirles a todos ustedes que están viéndonos es que no somos minoría. Nadie nos ha contado, no hay ningún censo que diga que somos minoría. Y si sumamos bisexuales, ¿de closet o no? Gays y lesbianas, ¿de closet o no? Personas trans, asumida su condición o no, y personas intersex, somos mayoría. Así que no se desanimen porque hay muchísima gente y no les puedo dar nombres, pero si ustedes supieran la cantidad de personas en Chiapas y en México, políticos y además gente que sale en la televisión, que son disidentes sexuales y que se están ocultando en este closet, no se desanimen porque somos mucho más personas disidentes sexuales que heterosexuales. De hecho, de muchas personas que se destaparon, por así decirlo, ¿no?, dentro de la televisión, son personajes importantes dentro del deporte, de la noticia, del periodismo como tal, y eso tal vez ha animado a la sociedad en decir que no es malo, ¿no?, porque nada es malo y que es normal también, claro, ¿no? ¿Qué podrías decirle también a todos ellos? Porque es importante que lo sepan. Ok, sí, mira, es importante saber también que no es lo mismo natural y normal. Exacto. Muchas veces creemos que lo anormal es antinatural y eso es un gran error. Incluso en los animales, en más de 250 especies, se practica la homosexualidad y el lesbianismo. Claro. Hay algunas especies de planta y algunos animales que son hermafroditas, otras especies son trans, no pueden transitar del género masculino al género femenino sin ningún problema para el tema de la reproducción, y la única especie en donde hay homofobia y hay estigma y discriminación es en la especie humana. Entonces la normalidad viene de norma, de una encajonadita en donde te ponen y tú tienes que caber, y si tú no cabes en ese espacio te vuelves anormal y te excluyen y te niegan derechos por simplemente no encajar en esa ley o en esa norma o en ese estatuto que tiene marcada determinada sociedad.
Y se lo dice a alguien que realmente ha tenido toda la experiencia del mundo, alguien que se ha capacitado para esto, el conocimiento lo has adquirido, Darwin, y lo has adquirido también hablando con las personas, dando foros de comunicación. ¿Cómo ha sido para ti dar estas pláticas a las personas? ¿Qué reacción has obtenido de ellas? La mayoría de las veces donde me han invitado a platicar de estos casos ha sido un reconocimiento, una aceptación bastante interesante, una validación de lo que ya sabían, claro, pero no tenían yo siempre cito fuentes o libros o estudios que mis antecesores han trabajado, y en la mayoría de los casos siempre ha dado una respuesta bastante positiva. En un foro al que asistí con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que habían invitado a los cónsules de toda América Latina, el cónsul de Bolivia, me parece que había unas compañeras trans y estaban ahí trabajando, y de repente el cónsul se levanta y dice: es que aquí está el diablo, y yo me voy de aquí porque eso no está bien, ¿no? Además era un hombre fanático religioso, y entonces se levantó con todo su séquito de secretarios y se fue. Y nosotros nos asustamos. Imagínate, claro, tener un título como el de ser cónsul de un país, que tienes que poner la cara de tu país en un país extranjero, te das cuenta de la calidad, de la visión que tienen estas personas en ese sentido, ¿no? Y bueno, es como el único caso que me dio muchísima tristeza, porque ni siquiera me dio coraje. Me dio tristeza el ver cómo hay gente que todavía sigue creyendo que eso es malo, que es pecaminoso, porque un libro dice que tienes que ser arrojado al lago de fuego, y utilizan versículos nada más para condenar a alguien. Pero entonces yo podría utilizar versículos para condenarte a ti porque tienes una ropa en donde tú usas dos colores. Claro, y entonces, y es pecado, ajá, ¿no? Claro, o si comes puerco, ¿no? Entonces, o si no llegas virgen al matrimonio también, porque todo es pecado para la Iglesia Católica, por ejemplo, si no llegas virgen al matrimonio, pecado. Si tienes sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio, es pecado. Entonces nos acabaríamos yendo al infierno todo el mundo. Entonces, ¿no? Allá nos vemos, ¿no? Claro. Todos. Sin embargo, donde más se da la condena es hacia la disidencia sexual. Ni siquiera, además, la Iglesia Católica Ortodoxa practicaba hasta el siglo V rituales que se llamaban adelfopoiesis, que está en griego y significa hermanamiento entre dos hombres que se amaban, y dos mujeres. Los más famosos fueron San Pablo y San Baco, hasta el siglo V. Y nadie asociaba Sodoma y Gomorra con el sexo entre dos hombres o dos mujeres. Si no fue hasta el siglo VI, me parece, que alguien comenzó a hacerlo, y más por motivos políticos que por motivos religiosos. Entonces, es ahí donde está la contradicción también. Hay varios papas que han sido homosexuales a lo largo de la historia, y de eso no habla la Iglesia Católica. No, por supuesto. Entonces solo ves la cara, ¿no?, de quien te representa dentro de la Iglesia, pero no se sabe nada más, y esos datos que tú nos comentas son muy interesantes. Otro aspecto que te he escuchado hablar es cómo maneja, ¿no?, la política esto. ¿Será esto una cortina para decir si se apoya, no? Porque se han creado más derechos, ¿no? Se han creado muchos más derechos que apoyan a cualquier tipo de sexualidad, pero ¿será esto nada más una simple cortina de humo de decir sí lo apoyo pero no lo hago? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Los derechos humanos no se apoyan o se aprueban, se reconocen simplemente. Entonces, yo creo que hay un libro bastante interesante que se llama El alcoba del poder, en donde se enmascaran a muchísimas y muchísimos políticos actuales y anteriores con prácticas homosexuales o lésbicas. Entonces, incluso, imagínate, ¿en qué libro de la historia, de historia, estudiar, viste o decía que Emiliano Zapata era bisexual? En ninguno. Que el libro te decía que Maximiliano de Habsburgo era disidente sexual, era gay, sí, ¿no? En ninguno. Que el libro hablaba del lesbianismo de Sor Juana Inés de la Cruz, en ninguno. Y que también grandes defensores y luchadores de la Revolución Mexicana eran hombres trans, lesbianas, ¿no?, como Petra Cruz, como el general Amelio Robles, que tiene una fotografía en San Cristóbal de de Gertrude Dupin, le tomó una fotografía al general Amelio Robles. La tropa lo respetaba como el general Amelio Robles, a pesar de que había nacido como mujer. Y históricamente hemos existido desde que ha existido la humanidad prácticamente. Darwin, ¿por qué conocer y reconocer los derechos humanos? Porque es parte de la dignidad del ser humano.
Yo creo que te pueden quitar todo, pero lo único que no te pueden quitar es tu dignidad. Y yo creo que eso es lo más importante. Y que se te reconozca tu dignidad es fundamental para que tú tengas un ejercicio libre en tu vida cotidiana, en tu vida privada, en tu vida profesional, en tu vida familiar. Yo creo que es fundamental los derechos humanos. Y no se piden como limosna. Los derechos humanos se exigen y tienen que costar sangre, sudor y lágrimas, pero tienes que exigirlos. Que te costaron a ti también. Por supuesto. Y que te han costado durante toda esa preparación, porque sin duda eres un joven que se ha preparado muchísimo y que me impresiona y que sin duda yo creo que eres un ejemplo a seguir para todos quienes nos estén viendo, y te lo digo yo, ¿no? Para mí en este momento eres un ejemplo porque a tus 26 años esa larga trayectoria, tanto laboral como educativa, es impresionante, que hasta un libro escribiste, cuéntanos sobre eso. Pues sí, bueno, ese libro es un librejo, se llama Apología de una ciudad en llamas. Oye, pero yo ni el índice puedo escribir. Se llama Apología de una ciudad en llamas. Es poesía, prácticamente, poesía puerca, del underground, que le dicen. Y bueno, al principio el título del libro iba a ser poesía de una loca maricona con 15 kilos de sobrepeso. Ahorita creo que son como unos 20, pero mi editor me dijo, porque además es una editorial independiente, me dijo, ese libro no vende, entonces búscate otro mejor. Ya le puse Apología de una ciudad en llamas, porque lo que hacía era en los textos hacer eso, ¿no? Hacer una apología, una defensa de la ciudad, pero no la ciudad de los cafés, de los centros comerciales, sino de las cantinas de Arrabal, de los colectivos, del Cine Rex, de estos lugares en donde... el downtown, ¿no? Exactamente, entonces es ese libro, ¿no? Tuvo muy buena aceptación, creo que incluso el doctor Sareli Martínez, que es uno de los estudiosos más importantes del tema de comunicación, hizo una reseña, el maestro Héctor Cortés Monojano, el dramaturgo, hicieron como un estudio del libro, hablando muy bien, sin conocerme, yo se los agradezco mucho, pero al final de cuentas yo creo que es una parte de... Ahorita estoy escribiendo otro libro, se llama... todavía no sé, se va a llamar Mayate Amor, pero son crónicas, porque me he dedicado un poquito más al tema de la crónica, a cronicar lo que pasa en la ciudad, crónica urbana más que otra cosa, y esperemos que salga el próximo año. ¿Dónde podríamos conseguir el primer ejemplar? El primer ejemplar lo tiene Public Pervert, la editorial, está en Coita, y ahí en un café del dueño de ese lugar, ahí venden el librejo, es pequeñito, es de bolsillo, y ahí está el libro. Si lo leen, por favor, no me mienten la mano, que les devuelvan el dinero. No, la verdad, esto es muy interesante, la verdad, y que te animes también a escribir algo más, es mucho más, es mejor, ¿no? Para nutrirte como persona y como lo que estás haciendo, ¿no? Todas tus acciones. Pero ¿qué sigue? ¿Qué más sigue? Después de un libro, después de otro, después de más conferencias. Pues ahorita, todo lo que va a ser el año, vamos a estar dando talleres, capacitaciones en algunos municipios, y ya el próximo año tenemos la invitación de la Universidad de Barcelona para estar allá con ellos, y en octubre vamos a estar en el Foro Mundial de Guerrilla World, Tailandia, vamos a estar por ahí en octubre del próximo año. Sí. Para todos los jóvenes que quieran contactarte contigo, realmente, ¿qué pueden hacer? Aquellos que quieran escuchar más sobre ti, que quieran interesarse más sobre los derechos humanos y sobre la defensa, ¿no?, de la sexualidad humana. Bueno, hay una página en internet, en Facebook, que se llama Red por los mismos derechos y con los mismos nombres. Yo en Facebook estoy como Darwin Petate, en Twitter estoy como Darwin Petate, y bueno, los miércoles tengo una columna radial, se llama Mayate, en donde hablo de derechos humanos de la población LGBTI, y le pongo también feminismo, también hablo sobre cuestiones indígenas, y hablo de muchas cosas en ese programa. Sale los miércoles a las 12 del día, se llama Platicando con Patricia Chandomí, se llama el programa. Muchos medios son los que manejas para realmente dar a conocer este tema de los derechos humanos y la sexualidad humana, y que no se queden solo en internet, ¿no? Porque existen también muchísimas plataformas que nos cuentan sobre esto, la radio, la televisión, y eres el claro ejemplo, así que realmente invito a todos nuestros televidentes de Caleidoscopio que te vean, porque es impresionante el conocimiento que tú tienes. Yo creo que nos llevaríamos horas platicando aquí contigo y que nos cuentes todo lo que has vivido, porque son experiencias que nos forman y que también nos ayudan a nosotros a concientizar y a reconocer lo que existe hoy en la humanidad. Pues muchísimas gracias por la invitación a ustedes, y que vivan sus vidas como ustedes quieran vivirlo.
¿Algo más que desees agregar, Darwin? Nada, que los derechos humanos, los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos. Exíjanlos.